¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Espero se encuentren bien allá en casita, en sus oficinas, en sus centros de estudio, donde se encuentren. En verdad, me da muchísimo gusto entrar en contacto con ustedes esta mañana, aquí preparando la información que por una hora estaremos pues transmitiendo y platicándola con ustedes. Esta es la hora de El Refrito. Desde hace 5 años estamos transmitiendo por canalgentelibre.mx este programa que pues ha tenido altibajos como todo en la vida, pero que todos los días, eso se los puedo asegurar, se los puedo afirmar, todos los días mis compañeras y mis compañeros tienen el entusiasmo para poderlo producir, para poderlo llevar a cabo. A nombre de ellas y de ellos les envío los saludos calurosos, respetuosos, cachondos, como lo hago todas las mañanas. Así que ustedes traten de pasarse el mejor día de su vida, pues es el que estamos viviendo. Transmitimos desde la agencia de Viguera, que es una agencia que pertenece al municipio de Oaxaca de Juárez, aquí en México. Desde aquí al mundo le enviamos nuestros saludos. Iniciamos, hay mucha información que compartir esta mañana con ustedes. En México hay ferias de libros, ferias internacionales, ferias nacionales, ferias locales, que tienen que ver con la literatura, la cultura, el arte, y a mí me da muchísimo gusto ver que el maestro Armando Bartra es sociólogo e investigador, participó el sábado pasado en la 7ª edición de la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Señaló que el pensamiento de Ricardo Flores Magón sigue vigente. Hay que estudiar a don Ricardo Flores Magón, porque dice Bartra, no es un objeto de historia, una reliquia del pasado que debe leerse para conocer lo que pasaba en la primera década del siglo XIX, sino es un personaje que hay que leer para inspirarnos cuando tratamos de ubicarnos en el presente. Me gusta mucho el estilo, la forma de hablar, de escribir de este maestro Bartra. Voy a contar cómo he dialogado con Flores Magón a partir de sus escritos en las últimas décadas, dice el maestro Bartra. En el tiempo que me ha tocado a mí participar políticamente en la historia de este país, y en todo este tiempo hasta la fecha Ricardo Flores Magón sigue vigente y elocuente. Me sigue diciendo cosas que embonan en lo que me está pasando y en las preocupaciones que hoy tengo, expresó el maestro Bartra durante su intervención en la llamada jornada La Historia a Debate, los hermanos Flores Magón. Después de haber leído este pequeño artículo del que dan cuenta las agencias, de haber escuchado al maestro Bartra, pues quiero volver a leer a don Ricardo Flores Magón. Bartra leyó párrafos de algunas de las proclamas de Flores Magón que se publicaron antes de que surgiera el Partido Liberal Mexicano. Quiero que recordáramos la importancia que tuvo este movimiento y sobre todo lo que ha quedado de la ideología, lo que ha quedado de los artículos que publicó Flores Magón y otros miembros del PLM durante los años que estuvieron preparando la revolución. Si alguien fue ideólogo de la revolución en nuestro país, es don Ricardo Flores Magón, que no le hemos dado el nivel y la importancia que tiene sus escritos, sus ideas, es porque de eso se encargaron los del bando contrario. Pero leer a don Ricardo Flores Magón debiera ser una tarea impuesta, sí, se oye duro, pero impuesta desde la primaria
obligatoria, desde luego, en la secundaria, y yo creo que de ahí surgiría el amor por seguirlo estudiando en la preparatoria y en la carrera. Así que a mí me encantaría tener algunos pequeños párrafos, algunos pequeños fragmentos de don Ricardo Flores Magón para meterlo en la programación de Canal Gente Libre e ir comentando sobre la grandeza de este gran personaje, ideólogo de la Revolución Mexicana, que muchos escritores, muchos ideólogos actuales dicen es la base de lo que hoy estamos haciendo o de lo que debemos hacer. Bueno, pues ahí está. En México hay una política de eliminación, dice don Raúl Vera. Luego de la muerte de civiles en Oaxaca, el obispo de Saltillo, don Raúl Vera, señaló que en México se vive una política de eliminación. De visita en el encuentro del Consejo de Educación de América Latina y el Caribe, el obispo criticó que en los hechos ocurridos el fin de semana ni siquiera haya podido pasar el personal de salud. El dato oficial que da la Fiscalía de Oaxaca es que hay 50 heridos, pues la policía no dejó pasar las brigadas de salud oficiales para atender a los hermanos heridos, dijo el obispo Raúl Vera. Sale la estrategia de violencia para que los mexicanos ni puedan mover un dedo. Es parte de una política de las reformas estructurales para que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá funcione a la perfección, dijo el obispo. Por supuesto que son los jóvenes, es el futuro. Por supuesto, porque estamos en una política de eliminación. Estorbamos y las generaciones de jóvenes son las que más estorban. Es una estrategia política, una manera de gobernar. Es la violencia para tener paralizados a las y los mexicanos, dijo el obispo Raúl Vera desde Guadalajara, donde participó en el encuentro del Consejo de Educación de América Latina y el Caribe. Bueno, pues ahí están, los comentarios surgen de un lado, surgen de otro, y es importante escuchar todas las versiones en este caso. Vamos a ir a una nota pues internacional. Fíjense que un hombre de 19 años, un joven de 19 años, fue detenido durante un acto que estaba por realizar el candidato presidencial republicano Donald Trump, cuando intentaba arrebatar su pistola a un agente. Este joven quería robarle la pistola al agente de seguridad para luego disparar contra el candidato republicano Donald Trump. Voy a aprovechar esta nota para decir que el encono que luego los líderes políticos siembran en sus seguidores lleva a cometer actos de violencia. Es tanto el odio que los seguidores creen estarle haciendo un flaco favor a su líder, ¿no? Entonces, Donald Trump se ha caracterizado por lanzar acusaciones contra los mexicanos, contra los latinos, decir que va a abrir una más grande franja entre los mexicanos y los estadounidenses, que va a poner un muro y que va a hacer que los mexicanos paguen por ese muro, que los latinos son gente que pues debe servir para el trabajo, pero no para opinar o meterse allá en la vida de este poderoso país, y ha hecho una serie de acusaciones y de cosas, obviamente sembrando odio. Pues aún y con todo lo que este sujeto, Donald Trump, ha hecho, yo digo,
nosotros no debemos apostar a dirimir las diferencias a través de la violencia, menos con un magnicidio del que Estados Unidos ya sabe de qué se trata. Ya le mataron a John F. Kennedy, entre otros magnicidios que ha habido allá en ese país. Pues hoy el mundo entero debiera frenar la violencia hacia todos lados. Es decir, la violencia solamente genera violencia. Y en ese sentido, pues, aunque el Señor en verdad es violento en su forma de hablar, es violento en sus opiniones, esencialmente hacia los latinos y ahora hacia los musulmanes, pues no debemos apostarle a que esas diferencias, esa violencia verbal del señor Trump, digamos, silenciarla o combatirla con muerte, con más violencia. No debe asusarse a la gente a utilizar la violencia para resolver lo que no nos parece. En fin, dice un dicho que pues el que siembra tormentas, pues cosecha tempestades, ¿no? Ahí está. ¿Usted qué piensa, amiga, amigo? El chat está abierto. Ayer tuvimos mucha participación, yo les agradezco mucho. Y hoy pues estamos ya con el chat dispuesto para ustedes. Mándenos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Vamos entrando cada vez más en informaciones escabrosas. Me han hecho muchísimos comentarios en las redes sociales, unos a favor, otros en contra de el posicionamiento que hice en razón de lo sucedido el domingo, el Día del Padre, en Nochistlán y luego en la capital oaxaqueña, donde desafortunadamente murieron 10 seres humanos. 10 seres humanos perdieron la vida y yo dije, es inevitable que en las páginas de la historia quede inscrito el nombre de Gavino Cue Monteagudo como un represor, como un asesino. Ya no es posible evitarlo, ya se dio. Y dije, la situación violenta que se está viviendo en Oaxaca es una situación que no quisiéramos nadie. De ahí hubo una serie de críticas a mi dicho. Dicen que, primero, que yo provengo de una familia guerrillera y que por tanto, pues no tengo calidad moral para hablar de frenar la violencia. Yo les digo, porque conozco la violencia, porque he sido víctima de la violencia y efectivamente, nunca he negado que la violencia formó parte de mi familia y que esa violencia cobró vidas en mi familia. O sea, hablo con conocimiento de causa. Sé que ocasiona muerte, dolor, angustia, indignación, y pues por esa razón, simple y llanamente por eso, porque sé lo que genera la violencia, es que me atrevo a decir, oigan, no le apostemos a eso, no le apostemos a eso. Por eso es una respuesta a quienes han dicho que yo hablo de la violencia y que provengo de una familia violenta. Bueno, pues ahí está la respuesta. No puedo hacer más que no es justificación, no es nada, es simplemente una realidad. Así son las cosas. 2. Han dicho en las redes sociales, diferentes amigas y amigos han criticado el hecho de que yo dé opinión desde la comodidad de un asiento atrás de un escritorio. Y bueno, yo digo, hay escritores que lo hacen con su letra, hacen protesta, gritan desde sus libros, desde sus artículos, desde sus revistas. Y bueno, pues hay quienes lo hacen yendo a marchas, a plantones. Hay quien grita y dice desde
muy diversas trincheras. La mía, en este momento, es la de canalgentelibre.mx. Desde aquí doy mis opiniones, desde aquí trato de influir en 1, 2, 1000, las personas que sean, para generar, pues sí, una corriente de opinión que diga, basta de violencia, que le gritemos a la sección 22, que le gritemos a las maestras y a los maestros, no caigan en la violencia. Traten de no entrar en ese terreno donde otros ganan. Le gritamos al gobierno, le decimos, le exigimos, resuelva lo que han generado. Porque si alguien ha creado este monstruo, si alguien ha alimentado este monstruo de la violencia y que se dice que es la sección 22, pues ha sido el gobierno. ¿Quién les dio el poder? ¿Quién les permitió vender plazas? ¿Quién les permitió heredar plazas? ¿Quién les ha permitido manejar el dinero de los préstamos? ¿Quién ha metido la corrupción ahí? El gobierno. El gobierno la ha auspiciado, la ha alimentado, lo ha creado y hoy se espantan con su propia creación. Entonces, los ciudadanos de a pie somos los que tenemos que resolver el conflicto que vive Oaxaca. No, señoras, señores, no somos nosotros los que tenemos que resolver el conflicto. Fueron los que lo crearon. Y los que lo crearon son los gobiernos del PRI, seguidos ahora por un gobierno que se dijo del cambio y que actúa exactamente igual que los del PRI, tan corrupto, tan ineficaz, tan inoperante como los otros gobiernos. Entonces, yo digo, hay líderes sindicales, muchos, que se han enriquecido, sí, con la anuencia, el consentimiento y la complicidad del gobierno. Entonces, no la chiflen que es cantada. Ahí está el conflicto y ahora lo que nosotros los ciudadanos de a pie demandamos es un diálogo, una mesa de acuerdos donde haya garantes de la sociedad civil, porque el gobierno miente, porque el gobierno corrompe, porque el gobierno siempre busca lo obscurito para negociar, porque los líderes sindicales mienten, porque los líderes sindicales se corrompen. Entonces no hay confianza. Y lo que se tiene que adquirir es una nueva etapa de confianza, se tiene que reconstruir la relación y por eso proponemos que los que están en el conflicto se sienten a discutir y analizar cuáles son las posibles salidas al conflicto. Pero insisto, como no hay confianza, tiene que haber gente proba, gente que no tenga la más mínima sospecha encima, como diría el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una comisión interamericana, como podrían ser ministros de culto, como pudieran ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, no sé, garantes. ¿Se acuerdan ustedes cuando el EZLN, encabezado por el subcomandante Marcos, le declaró la guerra al Estado mexicano, siendo el último día de gobierno de Carlos Salinas de Gortari y luego la asunción, la entrada en vigor del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, y se declara la guerra y bueno, se dan pues situaciones de solidaridad en todo el mundo y la presión internacional hace que el gobierno nombre una comisión de paz con representantes del gobierno y representantes del EZLN, pero en medio un árbitro construido por la sociedad civil, donde la Iglesia Católica jugó un papel muy importante cuando estaba Samuel Ruiz, el obispo Samuel Ruiz, ya fallecido, prestó la catedral de San Cristóbal de las Casas para que ahí se desarrollaran las pláticas de paz. Entonces, claro que se puede, claro que hay antecedentes de que las mesas de diálogo, cuando cuentan con buenos árbitros, con árbitros verdaderamente preparados y neutrales,
pueden sacar adelante los problemas. Así que yo les digo a mis amigas y a mis amigos en las redes que me han atacado, que me han defendido, que han dicho que están de acuerdo conmigo, los que han dicho que están en contra, yo les digo, serenémonos. Todos tomemos una pastilla de Prozac, tranquilicémonos y exijamos a la sección 22, exijamos al movimiento democrático magisterial, exijámosle a Enrique Peña Nieto, a Gabino Cue y a todas las autoridades que sea necesario para que se abra de manera inmediata una mesa de negociación, una mesa de diálogo donde sea en una parte, en una zona neutral, con un árbitro neutral pero preparado para opinar sobre los temas de educación, sobre los temas sociales y saquemos adelante este asunto. No podemos aceptar, las y los oaxaqueños, regresar al pasado donde los maestros pudiesen no prepararse para mejor educación. No, maestras, maestros, tienen que seguirse preparando para estar en clases. Maestras, no podemos utilizar la venta de las plazas para que gente que no tiene la mínima preparación para estar en las aulas, pues compre una plaza y como si se tratara de cualquier cosa, ocupe un lugar en el magisterio cuando no tiene la capacidad para ello. Ya no podemos regresar a eso. Y esos son privilegios que ustedes tenían y que tendrán que perder. Tendrán que perder. Pero el gobierno tampoco puede imponer así, por sus tenates, puede imponer cosas que perjudiquen a la clase trabajadora. Entonces, por eso requerimos con urgencia de frenar la violencia y abrir espacios al diálogo y a la negociación. Esa es la opinión hoy de quien les habla. Yo sé que hay muchos que no pueden estar de acuerdo, quisieran muertos, quisieran sangre y quisieran estar como espectadores de un circo romano donde sueltan a los leones para que devoren a un esclavo y bueno, festinen cómo brota la sangre de su cara, de sus piernas arrancadas y están felices con la violencia y están felices festinando cómo se matan unos a otros. En este caso, yo digo, hay cosas inevitables, hay cosas que ya sucedieron. La quema de edificios públicos, los bloqueos, la quema del transporte público, del transporte privado, el saqueo a comercios, son cosas inevitables que ya sucedieron, que ya están ahí las imágenes, que hubo violencia por parte de maestras y maestros y seguidores de ese movimiento que ellos encabezan. Del otro lado, ya hubo represión, ya hubo golpes, ya hubo detenidos, desaparecidos, ya hubo muerte. ¿No creen ustedes que ya fue suficiente de estar festinando la violencia? Me parece que es el momento oportuno para que muchas voces, muchísimas, miles de mujeres y hombres, empecemos a demandar cordura a las dos partes y que se instale de manera inmediata, con árbitros, insisto, preparados, neutrales, la posible solución a estos conflictos que ya no queremos vivir las y los oaxaqueños. Manlio Fabio Beltrones renuncia a la dirigencia del PRI luego de los resultados electorales del pasado 5 de junio, en congruencia con el compromiso de servicio al tomar el cargo de presidente del partido. Hoy presento mi renuncia para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le urgen, dice Manlio Fabio Beltrones. Acudió a la Comisión Política Permanente del PRI en cumplimiento de su responsabilidad estatutaria para entregar un balance de los resultados electorales que no le fueron favorables al PRI. Es cierto que recuperó Oaxaca, pero perdió 7 gubernaturas, o sea, perdió el segundo padrón más grande en México, que es Veracruz, y perdió muchos más estados, y el PRI está pues en una crisis electoral, al menos electoral, fuerte. Está en la antesala de volver a perder la presidencia de la República, y lo saben. Y Beltrones
Bueno, pues dijo que los priistas están obligados a evaluar lo que lograron en la elección del 5 de junio pasado. Los resultados dan cuenta de que el PRI es el que más votos obtiene y el único que compite con posibilidades de ganar en todos los estados. Eso es cierto, el PRI es el único partido que tiene una estructura nacional propia y que por sí solo es el partido mayoritario en este país. Los otros partidos requieren de alianzas, de uniones para poder vencer al PRI, pero ya no es para nada el partido único, el partido gigante de otros tiempos, ¿no? Bueno, pues aseguró que los resultados demostraron que el único partido altamente competitivo en los 2 estados en los que se eligió gobernador es el PRI, a diferencia de lo que ocurrió al PAN y al PRD. Bueno, pues reconoció los triunfos en Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas, donde dijo hubo una mayor participación, lo que refuta que al PRI le conviene que la gente no acuda a las urnas. Dice, donde hubo mayor participación, ganó el PRI. Así que se cae aquella tesis, aquella versión de que si la gente no sale a votar, gana el PRI. En Oaxaca salieron a votar más que nunca y ganó el PRI. Ahí están las afirmaciones de Manlio Fabio Beltrones, hoy expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, antes de que lo eligieran presidente nacional del PRI, Beltrones dijo que una sana distancia entre el partido y el gobierno era cosa del pasado, que la cercanía con el presidente, las consultas cotidianas con el presidente, las haremos por una razón fundamental. Somos el partido en el gobierno y el presidente Enrique Peña Nieto es priista. Por lo tanto, debe haber un sano acercamiento. Bueno, pues ahí están las declaraciones. Se va a un retiro espiritual, un retiro de descanso, el señor Manlio Fabio Beltrones, quien hasta hace muy poquito era sonadísimo como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Perdió Beltrones, gana Osorio Chong. Osorio Chong pues se perfila como uno de los precandidatos del PRI más fuertes para ir en búsqueda de la presidencia de la República. ¿Qué se le atraviesa a Osorio Chong? Se le atraviesa el movimiento social en México, que cada vez crece más. Hay una profunda inconformidad por la corrupción que no ha querido combatir el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca, el escándalo de los dineros que se lavan en diferentes lugares del mundo, los papeles de Panamá sacaron a la luz cuántos funcionarios, empresarios, servidores públicos, pues blanquean su dinero en otros lados. En fin, esta situación se le atraviesa a Osorio Chong porque pues se le hizo nudo, se le hizo engrudo la comida allá en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, sigue la mata dando con escándalos por aquí, por allá, así que de que la tenga fácil, no. Quien sea el candidato del PRI o candidata, la va a tener sumamente complicada. Sumamente complicada. Esa es la verdad. Vámonos a otra información. Fíjense que en Morelos, híjole, este estado pequeñito de donde era originario don Emiliano Zapata, ¿no? Este líder guerrillero campesino, desde ahí, desde Morelos, viene una embestida de la Asociación Interreligiosa. La Asociación Interreligiosa son varias iglesias que se organizan para militar, para hacer militancia política.
Y bueno, pues va a haber militancia política porque están convocando a una marcha, a movilizar a la sociedad, a sus feligreses, no en peregrinaciones, no para celebrar a la Virgen María, a la Virgen Guadalupana, no para celebrar al Santo Cristo, no para nada de estas cosas. ¿Saben qué? Se organizan para militar en las calles como partido político, como asociación política, en contra de los matrimonios igualitarios, en contra de las bodas gay. Bueno, pues las iglesias, la Asociación Interreligiosa de Morelos, asegura que aceptar la reforma legal en referencia le abre la puerta a las comunidades homosexuales a buscar la adopción de menores de edad, violentando el derecho supremo de la niñez a tener una familia y vivir en un ambiente seguro. ¿Qué contradicción? Si unas personas adoptan a una niña, a un niño, es para darle una familia. No es la familia que ellos reclaman tradicionalmente. Pero, bueno, ahí están. Pues dicen entonces estos señores de las asociaciones que aglutinan iglesias de mayor convocatoria en la entidad, o sea, allá en Morelos, la Convención Regional Bautista, la Diócesis de Cuernavaca, la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Nacional Presbiteriana, la Iglesia Anglicana de México, la Iglesia de Dios Séptimo Día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Ministerial Evangélica del Estado de Morelos y el Patriarcado Copto Ortodoxo de México. Aseguró que la forman pues todas estas asociaciones religiosas y que convocan a sus feligreses, a sus seguidores, a que se movilicen. En una rueda de prensa efectuada en Cuernavaca, los jerarcas religiosos hicieron énfasis en que solo los partidos Acción Nacional y Encuentro Social, el PES, son las organizaciones que están a favor de la familia, por lo que hicieron un llamado a otros partidos políticos, incluso a representantes populares que por conciencia estén a favor de la familia, a sumarse a la cruzada que evite la institucionalización de los matrimonios homosexuales. Así que ahí está, hacen militancia política, hacen militancia pues de carácter prohibido por nuestra Constitución, ¿no? Se lanzan contra situaciones que tienen que ver con el Congreso de la Unión, que tienen que ver con asuntos del Estado y se salen de las iglesias y van a la calle y van a hacer militancia. ¿Qué opina el Estado mexicano de esto? ¿Qué opinan los demás partidos políticos? Los líderes están dispuestos a perder votos, pero a fijar posiciones claras, o para no perder votos van a dejar que estas cosas ocurran sin alzar la voz, sin nada. O sea, dejarán en la indefensión a las organizaciones homosexuales en este país, que no son poca cosa. Pues ahí está el tema. ¿Usted qué opina, amiga, amigo? Usted sabrá qué es lo que opina, y vamos a hacer un estado confesional. Vamos a ir por las libertades ciudadanas. Ustedes tienen la última palabra. Regresamos a nuestro querido estado de Oaxaca y vamos a retomar el tema. No nos queda de otra más que decir, miren, allá en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, en la Mixteca oaxaqueña, 10
10 elementos de la policía estatal fueron detenidos. 10 elementos de la policía estatal fueron detenidos. ¿Por quiénes? Por los que forman parte del movimiento magisterial, sean o no maestros, o sea, miembros de la sección 22, pero también del Frente Popular Revolucionario, del Frente Amplio de Lucha y de todas estas organizaciones sociales que se han declarado a favor del movimiento magisterial. Detuvieron a 10 policías, los desnudaron, los dejaron en calzones y así los tienen presos, los tienen detenidos. Estas son vejaciones que nosotros condenamos enérgicamente. O sea, maestras, maestros, insistimos, ¿por qué? ¿Por qué actuar así contra otros seres humanos? Ustedes que gritan en las marchas, Che Guevara, porque los he oído, y corren de un lado a otro, levantando el nombre de Ernesto Guevara, conocido por el Che. Ese hombre al que ustedes ensalzan y gritan era un líder guerrillero allá en Cuba. Y cuando la revolución en Cuba, las brigadas guerrilleras que comandaba Ernesto Che Guevara detenían a soldados de Fulgencio Batista, que era el presidente tirano que tenía Cuba en ese momento, contra el que combatían los guerrilleros, detenían soldados, no los vejaban, no los encueraban, no los hacían caminar en las calles así desnudos, con unas cartulinas traidores, no. ¿Saben qué hacían? Los ponían a leer, los encarcelaban y los adoctrinaban, les explicaban los motivos que había para encabezar la revolución, para participar en el cambio social, y muchísimos soldados terminaban enlistándose en la guerrilla porque eran tratados como seres humanos, se les daba sus alimentos 3 veces al día, se les obligaba, eso sí, a leer. Y si no sabían leer, les enseñaban a leer y a escribir. Ernesto Che Guevara, entre las prohibiciones que tenía, que le daba a su gente, era no vejar a los detenidos. No actuar como lo hacía Fulgencio Batista con ellos, que los humillaba, los torturaba, los trataba del nabo. Y obviamente el odio del pueblo seguía latiendo en el corazón. Entonces, Ernesto Che Guevara dice, no podemos ser igual a los que combatimos. Entonces, maestras, maestros, ustedes no pueden estar haciendo lo mismo que les hacen a ustedes la policía pagada por el gobierno. Allá, 10 policías fueron detenidas, descendieron de las patrullas cuando agarraron, y así fue como los condujeron a la cárcel municipal. Les quitaron la ropa, quedando únicamente en calzones, en ropa interior. Yo les digo, este tipo de cosas no ayudan en nada a su movimiento. En nada ayuda a su movimiento que ustedes rapen maestras. En nada ayuda a su movimiento que ustedes quemen, encueren, golpeen, humillen a ciudadanos. En verdad, la más enérgica protesta por estos hechos de violencia. Ustedes no pueden estar fomentando el saqueo a los comercios que los estamos viendo. ¿Cómo poder negar que entraron a una zapatería a romper los vidrios, a robarse la mercancía, y la que no se robaron la tiraron en la calle? Entraron a otros comercios a robarse electrodomésticos, a robarse alimentos. No es la revuelta, no es la revolución. Perdónenme jóvenes normalistas, perdónenme militantes del Frente Popular Revolucionario. No es la revolución, Es una protesta social, sí,
de mucha importancia, sí, porque tienen muchísimos agremiados los de la sección 22, es cierto. Pero eso no es la revolución. Entonces, no pueden decir que son daños colaterales, porque eso es delincuencia, eso es delinquir, y el que comete delitos se llama delincuente. Así que, disculpen ustedes el arrempujón, pero no podemos estar de acuerdo con eso. Bien, ya hay más y más respuesta. Hoy no tuvimos chat. Hoy no, nuestras amigas y amigos no quisieron participar en el chat. Yo respeto mucho eso. Y ustedes saben que aquí no le quitamos ni una coma ni un punto a lo que usted nos envíe. Si usted no quiere escribir, está en su derecho. Yo seguiré haciendo el refrito para que en el momento en el que ustedes lo consideren prudente, pues me manden sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus mentadas de madre, lo que usted me quiera mandar. Ya sabe que aquí yo le recibo de todo. Renuncia al gobierno del cambio, renuncia al gobierno de Gabino Cue, Adolfo Regino. Él era titular de Asuntos Indígenas, secretario de Asuntos Indígenas. Un hombre que de lo mejor que ha tenido el gobierno de Gabino Cue, cuando yo lo recuerdo a Adolfo Regino, cuando se dio en los primeros días del gobierno de Gabino Cue, el escándalo porque no estaban titulados y había nombrado en la Secretaría de Turismo a un hombre allá de Tuxtepec que se dijo ser licenciado, se demostró que no era y renunció y pidió disculpas públicas, dijo que había mentido, y luego Regino, Adolfo Regino, pidió licencia para titularse. Pidió licencia para titularse. Estudió, se tituló y regresó a ocupar la Secretaría de Asuntos Indígenas. Esto habló muy bien de él. Dijo, no, pues si es un requisito, efectivamente yo terminé mi carrera, pero no me he titulado. Entonces pidió licencia, se fue a titular y regresó y asumió el cargo que le había ofertado Gabino Cue Monteagudo. Entonces, este hombre, que muchos lados le dicen el indio bonito, ¿no? Ese es el mote que le pusieron, es un hombre que ha demostrado lealtad a quien le ofertó el cargo, ha defendido las posturas, las tesis del gobierno del cambio que encabeza Gabino Cue Monteagudo, pero hoy que se enfrenta a una realidad de que el gobernador del estado autorizó la entrada de la policía, autorizó que se diera el ingreso de las fuerzas federales, estatales y municipales en contra del movimiento magisterial, y que esto generó 10 muertos, porque ya subió a 10, anoche murieron 2 más de los golpeados, de los baleados. Entonces, este secretario dijo, ¿sabes qué, Gabino? Yo así no me llevo. Yo así no puedo participar en un gobierno que asesina a su pueblo. Y así lo dijo textualmente, ¿eh? Y vamos a leer la nota. Fíjense, en un oficio, por escrito, renunció el hoy exfuncionario y dijo, los últimos acontecimientos suscitados en diversos municipios y en la que la muerte y el dolor abrazan a familias mixtecas, se abre una vieja herida y un nuevo episodio de crispación entre el gobierno y la sociedad que nos duele e indigna a todos, dijo Adolfo Regino. Esta misiva se la envió al presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, o sea, a Gabino Cue Monteagudo. Luego expuso ahí mismo, ante la grave situación que vive Oaxaca y el país, hoy más que nunca es necesario recordar la máxima juarista: nada por la fuerza, todo con el derecho y la razón. Indicó que desde los diversos espacios del gobierno y de la sociedad propiciaremos actitudes de diálogo y reflexión que nos conduzcan a una solución justa y digna de los legítimos reclamos de la sección 22. Toca a usted, ojo,
lo que le escribió al gobernador. Toca a usted y al titular del Poder Ejecutivo Federal la alta y delicada responsabilidad de suspender de manera inmediata el uso de la fuerza pública e iniciar urgentemente un proceso de diálogo con el magisterio y sociedad civil, a fin de dar solución a las causas del conflicto que vivimos. Desde la sociedad civil y el movimiento indígena seguiremos contribuyendo a la construcción de una sociedad justa y democrática, en la que realmente Oaxaca sea la casa de todas y de todos. Ahí está. Adelfo Regino ha renunciado a su cargo que le dio Gabino Cue Monteagudo por discrepar de la política que ha implementado el gobernador en razón del movimiento magisterial. Bueno, pues esto habla de que no las tiene todas consigas ya Gabino Cue, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, en conferencia de prensa, el Comité Ejecutivo Estatal renuncia a ser aliado del gobernador Gabino Cue Monteagudo. En conferencia de prensa, como lo he mencionado, la dirigencia estatal del PRD, los diputados locales y federales, se deslindaron, rompen pues su alianza, su acuerdo con Gabino Cue Monteagudo. El diputado federal y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso Federal, Francisco Martínez Neri, indicó que derivado de los hechos en donde el titular del Poder Ejecutivo Estatal, léase Gabino Cue Monteagudo, autorizó la represión por parte de policías estatales y federales en contra de maestros y padres de familia en el municipio de Nochistlán, que derivó en la muerte de 10 personas, el PRD se deslinda de estos acontecimientos. Por su parte, el diputado federal Sergio López Sánchez manifestó el posicionamiento del PRD en torno a los hechos de Nochistlán, en donde reprobó la conducta de represión del mandatario estatal Gabino Cue Monteagudo. Asimismo, responsabilizó a Enrique Peña Nieto por utilizar la mal llamada reforma educativa como instrumento de sanción y represión en contra del movimiento magisterial. Los perredistas ayer, en conferencia de prensa, exigieron la renuncia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, del secretario de Educación Aurelio Nuño y la destitución inmediata del comisionado de Seguridad Nacional Enrique Galindo. Bueno, pues ahí está, y demandan la comparecencia inmediata de Gabino Cue, de Osorio Chong y del secretario de Educación Pública ante los diputados para que den cuenta de su proceder en los acontecimientos que llevan al menos ahorita 10 muertos, 50 lesionados y una veintena de desaparecidos, que no se sabe si huyeron, si los tienen detenidos la policía, si los tienen torturando. No aparecen 20 jóvenes, mujeres y hombres que los vieron participar en el movimiento. El PAN, PRD, PT exigen al gobierno privilegiar el diálogo. Exigen que Gabino Cue pues inmediatamente abra espacios de comunicación y de diálogo con el magisterio oaxaqueño. PAN, PRD, PT exigen pues a Gabino Cue Monteagudo apertura inmediata a mesas de negociación con las maestras y los maestros. Algo inusual, algo que da luz de por dónde hay que caminar, pero que no había sucedido, es que los comerciantes, la iniciativa privada allá de Tehuantepec, firmaron un pacto con las maestras y los maestros para no agresión, de no agresión. Me parece que es la luz, una pequeña velita en la oscuridad. Los comerciantes, los empresarios, buscaron a los maestros, se sentaron, platicaron
y llegaron a un acuerdo y lo firmaron. Dicen, oigan, no agredan nuestros comercios. ¿Nosotros qué chingados les hicimos? Nosotros no somos enemigos de ustedes. Finalmente su pleito es con el gobierno. ¿Por qué no resguardamos entre todos la tranquilidad, la paz social de nuestro municipio, aquí Tehuantepec? Ustedes no nos asaltan, nosotros exigimos al gobierno que platique con ustedes para que resuelvan sus problemas y no dejamos que infiltrados, como dice el gobierno, pues tanto los agredan a ustedes como nos agredan a nosotros. Y esto me parece algo inusual, algo que no sucedía y que nos está dando un pequeño botoncito de por dónde podrían caminar las cosas. Pero el gobierno ha asusado a los empresarios oaxaqueños, a los hoteleros, a los restauranteros, a lanzarse contra los maestros, cuando no es su pedo, no es su conflicto, no es su bronca. Sí, que nos están afectando, sí, pero entonces si nos están afectando, nos está afectando el magisterio y nos está afectando el gobierno. Entonces demandemos a los dos que ya se dejen de chingaderas y se pongan a resolver esta problemática. Entonces, bien, una palomita de correcto para la Cámara de la Industria de la Transformación, la Canacintra, en la región ismeña, que ha logrado un acuerdo con el movimiento magisterial de no agresión. Una nota buena, entre otras no tan buenas. La sección 22, obviamente, ya creció su demanda. No nada más pide ahora la salida de sus líderes detenidos, una mesa de diálogo, no. Pide la caída del gobernador del estado, pide la renuncia de Gabino Cue y dicen que ya no se sentarán con Gabino Cue, aunque se abra una mesa de diálogo, ni tampoco se sentarán con el secretario de Educación Pública, que no los reconocen como interlocutores y que el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que nombrar a otros secretarios, a otras gentes para negociar con ellos, que porque ya le perdieron absoluta y totalmente la confianza a el secretario de Educación Pública y a Gabino Cue Monteagudo. O sea, ya cayó, Gabino ya cayó, ¿no? Ulises Ruiz resultó ser una blanca palomita para lo que salió siendo Gabino Cue Monteagudo. Dicen que que Gabino Cue es peor que Ulises Ruiz porque le falló al pueblo. Esto lo sostuvo una de la Comisión Política de la sección 22, una maestra llamada Angélica Pérez García, tras preguntarle su opinión de la solicitud que hizo el mandatario a la Policía Federal para intervenir y retirar a los 37 bloqueos carreteros que existían en la entidad. Recordemos que cuando se dio el conflicto del 2006, los problemas eran aquí en la ciudad y municipios cercanos, nunca se expandían a otras regiones como ayer. Tuvimos 9 muertos en la región y otros gravemente heridos en otras, y por lo tanto resultó peor Gabino Cue Monteagudo que Ulises Ruiz Ortiz. Bueno, pues nada más para terminar este noticiero, déjenme decirles que allá en Santo Domingo de Guzmán, allá en el Jardín Etnobotánico, se desarrollaba una boda con muchísimos servidores públicos de Guerrero, del estado de Guerrero, que los trasladaban en helicópteros para la fiesta, ¿no? En avioncitos para venir a la fiesta en Oaxaca, mientras se daba los hechos de violencia en Nochistlán, aquí en la entrada de Oaxaca. Ellos tomaban su whisky tranquilamente, su cena, bailaban en el etnobotánico de Oaxaca y desde ahí sacaron a Gabino Cue para que hiciera unas declaraciones en conferencia de prensa y bueno, pues ya con whiskies adentro, pues ya a él no le temblaban las piernitas, pues estaba más que bien en su pachanga, ¿no? Así se las gastan. Y ahí estaban muchos otros políticos. Vamos a sacar fotografías, si es que nos las hacen llegar, como, insisto, a veces nos prometen y luego no nos cumplen. Pero si hay fotografías, pues aquí se las daremos a conocer, del pachangón que tenían allá
en el Jardín Etnobotánico. Soy su amigo Jorge Círigo, me dio mucho gusto haber estado esta mañana con ustedes. Hoy no hubo chat, hubo mucho Facebook, pero no hubo chat. Así que espero que mañana nos volvamos a encontrar y volvamos a platicar sobre los temas de mayor importancia en nuestro estado y en el país. Por vía de mientras, por favor, pórtese bien o pórtese mal, pero sea feliz. Nos vemos. Hasta entonces.